Hola a todos y bienvenidos a este análisis que preparamos hoy. A ver, imaginemos un escenario que seguro a muchos les suena familiar. Tienen una aplicación que se vuelve insoportablemente lenta justo en el pico de uso. O el otro extremo, que duele igual en el bolsillo. Pagar una fortuna por servidores que están ahí sin hacer nada la mayor parte del día. La gran pregunta es, ¿cómo se construye algo que sea potente, pero también eficiente? Bueno, hoy vamos a desmenuzar una tecnología de Azure diseñada justo para eso, los Virtual Machine Scale Sets, o VMSS. Y para entenderlo bien, nos basamos en una presentación técnica de un líder de producto de Azure y en varios módulos de Microsoft Learn. La misión es ver qué es, cómo funciona y sobre todo para quién es. Exacto. Y es que esa es la clave, ¿no? La idea central va más allá de solo poner más máquinas. Es un cambio de paradigma. Es pasar de administrar servidores uno por uno a definir reglas para que todo un sistema se adapte, crezca y, muy importante, se sane a sí mismo. Me gusta esa idea de sanarse a sí mismo. Pero empecemos por lo básico. Para poner el piso parejo, ¿qué es un Virtual Machine Scale Set? En esencia, es un recurso para crear y administrar un grupo de máquinas virtuales que son, digamos, idénticas o muy parecidas, con un balanceador de carga al frente. Pero lo fundamental es que la cantidad de máquinas en ese grupo puede aumentar o disminuir sola. O sea, no es solo una carpeta donde guardo mis máquinas virtuales. Para nada. Es una capa de orquestación, de automatización. Por eso se usa para servicios a gran escala. Piensa en cómputo de alto rendimiento, Big Data o la base para clústeres de contenedores. Y tiene algo que llaman sonda de estado, que está todo el tiempo revisando que cada máquina esté bien. Si una falla, ¡pum!, el balanceador le deja de mandar tráfico. Ok, eso ya suena potente. Hablemos de las ventajas, porque ahí es donde realmente brilla, ¿no? La primera y más obvia, la escalabilidad automática. Totalmente. Y hay como dos formas de hacerlo. Una para lo que ya sabes que va a pasar y otra para las sorpresas. Justo. La primera es el escalado programado. Es súper directo. Si tienes una tienda online que revienta los viernes por la noche. El clásico ejemplo. El clásico, sí. Pues programas una regla, cada viernes a las 7 sube a 20 máquinas. Y a las 2 de la mañana del sábado baja otra vez a 5. Simple y efectivo. Suena bien, pero la mayoría de los picos de tráfico no avisan. ¿Qué pasa con lo inesperado? Ahí es donde entra la magia. El autoescalado basado en métricas. Este es el corazón del sistema. Se basa en el rendimiento en tiempo real. Configuras reglas como, si el uso promedio de la CPU de todas las máquinas pasa del 75% por más de 5 minutos, agrega 2 máquinas nuevas. Y al revés también, supongo. Y al revés, claro. Si el uso baja del 30% por 10 minutos, quita una máquina que sobre. Y no solo es la CPU. Puedes usar tráfico de red, el largo de una cola de mensajes, lo que necesites. Suena ideal, pero a ver, seamos prácticos. ¿No hay un riesgo de que la latencia en crear una nueva máquina sea un problema? O sea, si el pico es muy repentino, para cuando la nueva máquina está lista, la experiencia del usuario ya se arruinó, ¿no? Esa es una pregunta excelente y toca un punto de diseño clave. Sí, claro que hay una latencia, puede tardar varios minutos. Por eso las reglas no deben ser solo reactivas. Se configuran umbrales y duraciones para intentar adelantarse un poco. Por ejemplo, escalas cuando llegas al 75% de CPU, no esperas a estar al 95%. Te cubres un poco las espaldas. Exacto. Y para aplicaciones súper sensibles, a veces se combina con tener una capacidad mínima un poquito más alta de lo normal, como un buffer. Es un balance entre costo y respuesta inmediata. Entendido. Y esta capacidad de quitar máquinas nos lleva al otro gran pilar, el ahorro de costos. Justamente, se acaba eso de aprovisionar para el peor escenario posible, que es terriblemente ineficiente. Aquí solo pagas por el cómputo que de verdad estás usando en ese momento. Hablemos ahora de la resiliencia. ¿Cómo se asegura BMSS de que la aplicación no se caiga si, no sé, falla un servidor? Mencionan conceptos como zonas de disponibilidad y dominios de error. Son fundamentales. A ver, una analogía fácil. Un dominio de error es como un rack de servidores en un centro de datos. Tiene su propia energía, su propia red. Ok, una unidad independiente. Exacto. Y una zona de disponibilidad es un centro de datos entero.
físicamente separado de otros, con su propia refrigeración, su propia energía. DMSS lo que hace es repartir tus máquinas entre todos estos dominios y zonas. Si un rack entero se apaga, o si se inunda un centro de datos. Tu aplicación sigue funcionando en las otras ubicaciones. Exacto. Sigue viva porque las otras instancias están aisladas de ese fallo. Y aparte de prevenir, ¿qué pasa si una máquina simplemente se traba? O la aplicación que corre adentro deja de responder. Ahí entra la autosanación, o el reemplazo de instancia. Si una máquina virtual deja de responder a la sonda de estado, VMC se la marca como no saludable. La saca del balanceador y automáticamente crea una nueva para reemplazarla. O sea, el sistema se cura solo. Totalmente. Recuerdo un caso. Un proyecto donde un servidor falló un sábado por la noche. Generó una cadena de alertas, despertó a 3 ingenieros para que lo arreglaran a mano. La pesadilla de cualquier equipo de operaciones. Total. Con un sistema así, la única notificación habría sido un log diciendo instancia 123 reemplazada. La diferencia en calidad de vida y fiabilidad es enorme. Esa capacidad es impresionante, pero tengo entendido que la tecnología ha evolucionado, que no siempre fue tan flexible. Háblame de ese gran cambio, la introducción del modo de orquestación flexible. Es probablemente la evolución más importante de este producto. Al principio, solo existía lo que ahora llamamos modo uniforme. Era muy bueno para desplegar cientos de máquinas idénticas, pero tenía una limitación fundamental. Las máquinas virtuales eran como recursos hijos del scale set. Su vida dependía del conjunto. ¿Y eso qué significaba en la práctica? ¿Cuál era la frustración real? La queja número 1 era la rigidez. No podías gestionar una de esas máquinas como una máquina virtual normal. Por ejemplo, si querías cambiarle el tamaño a una sola porque necesitaba más memoria, no podías. No se podía. No, tenías que cambiar la plantilla de todo el conjunto y volver a crear esa instancia. Era súper impráctico. Tampoco podías, por ejemplo, adjuntarle un disco de datos que ya existía a una máquina específica. Era todo o nada. Y el nuevo modo flexible viene a resolver eso. Lo resuelve de raíz cambiando la filosofía. El concepto clave ahora es, una máquina virtual es una máquina virtual. Con el modo Flex, las máquinas que desplegas son VMs estándar de Azure. Tienen su propia identidad, puedes gestionarlas una por una, cambiarles el tamaño, agregarles discos, todo de forma independiente. Ya no están atadas. Lo que Microsoft está reconociendo con esto entonces es que la abstracción que tenían antes, aunque bien intencionada, se alejaba de cómo los equipos de operaciones realmente trabajan. Precisamente. La lección aquí es que la unidad fundamental de la nube sigue siendo la máquina virtual individual. Y cualquier capa de orquestación tiene que respetar esa granularidad, no esconderla. Es volver al control fino sin perder la escala. Y esto permite mezclar tipos de VMs como las de bajo costo, las Spot, con las normales bajo demanda, cosa que antes era imposible. Exacto. Y no solo eso, el modo Flex soporta hasta 1000 máquinas virtuales en un solo conjunto, garantizando siempre la distribución entre dominios de error. Pero quizás el cambio más esperado fue poder asignar manualmente una VM nueva a un dominio de error específico. ¿Por qué es tan importante ese control? Las fuentes dicen que es crucial para bases de datos, pero me gustaría un ejemplo más concreto. Claro. Y es un cambio radical para cualquier aplicación que necesite quórum, como clústeres de Kubernetes, Zookeeper o bases de datos como Cassandra o MongoDB. Estos sistemas necesitan un número mínimo de nodos activos, y para ser resilientes de verdad, esos nodos no pueden estar en el mismo rack. Claro, porque si falla ese rack, pierdes el quórum. Exacto. Antes, al reemplazar un nodo fallido, no tenías garantía de dónde iba a caer el nuevo. Podía terminar en el mismo rack que otro nodo del clúster. Ahora puedes decir explícitamente, crea esta nueva máquina y ponla en el dominio de error 1, forzando la distribución física. Esa es la base de la verdadera alta disponibilidad para estas arquitecturas. Las demos de las fuentes lo ilustran muy bien. En una despliegan 100 máquinas en 3 zonas, en minutos, pero la segunda es más potente. Simulan un fallo en un nodo de base de datos, y el operador crea el reemplazo asignándolo explícitamente a otro dominio. Es que eso demuestra el control quirúrgico que ahora tienes. Cambia la gestión de incidentes,
de ser reactiva a ser proactiva en cuanto a la resiliencia. Traduzcamos esto para alguien que nos escucha y esté evaluando la tecnología. ¿Qué preguntas debería hacerse para saber si BMCS es para su caso? Bueno, la primera es obvia. Mi aplicación sufre picos de carga que degradan el rendimiento. Si la respuesta es sí, VMSS es un candidato natural. Otra podría ser: necesito optimizar costos apagando recursos en horas de baja demanda sin tener que hacerlo a mano. Exacto. Y una tercera más de control. Necesito ponerle un techo a mi infraestructura. Por ejemplo, no quiero tener más de 50 máquinas, pase lo que pase. VMSS te deja poner un máximo. Y ahora al revés. ¿Cuándo no debería usarlo? Si tengo una sola máquina con carga estable, por ejemplo. En ese caso, una VM estándar es mucho más simple. O si tienes una aplicación interna que usan pocas personas en horario de oficina. Ahí es más fácil programar que se encienda y se apague esa única máquina. No hay que usar un cañón para matar una mosca, ¿no? Hablemos rápido de compatibilidad. Sabemos que funciona con Linux y Windows. ¿Y las herramientas? Se integra con todo el estándar de la industria. Terraform, la CLI de Azure, PowerShell. Y en cuanto a tipos de máquinas, el modo Flex ya soporta la mayoría de las de propósito general. Y, por supuesto, se integra nativamente con Azure Load Balancer y Application Gateway. Bien, llegamos a la parte del presupuesto. ¿Cómo funciona el modelo de consumo? ¿Pago una licencia por usar BMS? No, y eso es importante. El servicio de orquestación en sí es gratis. Solo pagas por los recursos que consumes, las máquinas virtuales encendidas, sus discos y la red. Y hay varias formas de pagar por esas máquinas. Está el pago por uso. Pero las fuentes hablan mucho de las instancias spot. Prometen descuentos enormes. Sí, de hasta un 80 o 90%. Un 90% de descuento suena que hay una trampa muy grande. ¿Qué tan seguido te quitan la máquina en la práctica? ¿Hablamos de una vez al mes o varias veces al día? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es: depende. Azure tiene una capacidad de cómputo global masiva y no se usa todo el tiempo. Las instancias Spot te dejan usar esa capacidad que sobra a precio de remate. La trampa es que son interrumpibles. Si Azure necesita esa capacidad para un cliente que paga el precio completo, te la puede quitar con un aviso de 30 segundos. La frecuencia varía muchísimo por región, por hora del día, por el tipo de máquina. O sea que no es para cualquier cosa. ¿Para qué sí tiene sentido? Es ideal para cargas de trabajo que son tolerantes a fallos y que pueden ser interrumpidas y reanudadas. Piensa en procesamiento de grandes lotes de datos, renderizado de video, simulaciones. O para los nodos de un clúster de Kubernetes, donde perder un nodo no es catastrófico. Entiendo. Mencionaste que se integra con balanceadores de carga. ¿Cómo encajan todas las piezas del rompecabezas de Azure? Son 3 componentes clave. Primero, el Azure Load Balancer o Application Gateway, que es la puerta de entrada, digamos. Recibe el tráfico y lo reparte. Segundo, Azure Monitor, que es el cerebro. Recopila las métricas de rendimiento y las reglas de autoescalado lo consultan para tomar decisiones. Y tercero, todo esto vive dentro de una Azure Virtual Network, que es la red privada y segura donde se comunican. Para ir cerrando, hablemos de las consideraciones clave o los problemas conocidos, aunque son más bien cosas que hay que entender para usarlo bien. El primero, que ya tocamos, es la naturaleza de las instancias Spot. No es un fallo, es una característica. La aplicación tiene que estar diseñada para soportarlo. No puedes poner tu base de datos crítica ahí y truzar los dedos. Otra sería entender las limitaciones del viejo modo uniforme, que es más un problema del pasado. Sí, es más una advertencia para los que ya lo usaban. El modo Flex es el futuro y la recomendación es usarlo para todos los despliegues nuevos. Y por último, un riesgo que depende totalmente del usuario: el costo descontrolado. Esto me parece un punto de seguridad y gobernanza fundamental. Totalmente. Si no configuras un número máximo de instancias, un pico de tráfico inesperado o peor, un ataque de denegación de servicio, podría ser que el sistema empiece a crear cientos de máquinas sin parar. Y te llega una factura astronómica. Exacto. Es una herramienta poderosa y, como toda herramienta poderosa, requiere una configuración responsable. Siempre hay que poner un límite superior como medida de seguridad.
En resumen, Virtual Machine Scale Sets, especialmente en su modo flexible, es una herramienta potentísima para construir aplicaciones escalables, resilientes y eficientes en costos. Y sobre todo, devuelve a los equipos un control granular que habían perdido. Lo resume perfecto. Reduce la carga operativa manual, optimiza el gasto y permite construir sistemas con una robustez que antes requería una complejidad enorme. Es un paso firme hacia una infraestructura más autónoma. Y eso nos deja con una reflexión final. Con herramientas como VMS Flex, la infraestructura se vuelve cada vez más abstracta y autogestionada. La pregunta ya no es ¿cuántos servidores necesito?, sino ¿qué reglas de negocio debe seguir mi aplicación para crecer, encogerse y sanarse a sí misma? Es un cambio de mentalidad fundamental para cualquiera que construya en la nube.